Hoy vamos a tener una clase especial con la pregunta del desafío. Y tenemos una persona nueva que nos contactó por medio de YouTube, que es la señora Laura. Le damos la bienvenida a la clase de hoy. Espero que la disfrute. Siéntase como en casa. Y vamos a la pregunta del desafío. Y Almore entra en un minuto con nosotros. Si el pobre alega que no pudo dedicarse al estudio de Torá por falta de recursos, le dirán, ¿acaso fuiste más pobre que Hillel? Preguntas que se generaron gracias a ese cartelito sobre Hillel y el estudio de la Torá es ¿quién es este pobre? ¿A qué Torá se refiere? ¿Cómo entiendo el concepto falta de recurso o de recursos? ¿Qué es? ¿Qué significa Hillel? Entonces con nosotros ya entra el More Luis. Senhores, que gusto, que prazer enorme estar aqui com vocês, saludarles, um shalom bem grande, Verânia, Ettore, Sidney, quem mais está aí, More, quando me ajuda? Juanjo, Dionelson, exatamente, a toditos, um saludo muito grande a quem nos vê também, entra no grupo por primeira vez, não? Que o Eterno nos bendiga muitíssimo, um shalom bem grande, não? E esse texto que estão vendo agora em pantalla, ele está em Tratado Yoma, qual é 35b, não? Yomá 35b. Isso. Então, o que ocorre? Vamos a trabalhar com um texto do Talmud. Vamos a ver como é que nós entendemos. Como eu logro colocar-lhe luz no assunto, não? Então, uma vez mais, ó, se o pobre, leyendo, não, alega que não pudo dedicar-se ao estudo da Torá. Então, quando estou leyendo, primeira coisa que aparece, não é? O pobre. Quem é este pobre? Qual é o alegato que ele vai ser? Mira, podemos seguir agregando perguntas, não? De que ele não pudo dedicar-se ao estudo da Torá. Ahora, ¿qué es este estudio de Torah? ¿A qué se refiere? ¿A qué Torah estará hablando? ¿No? ¿Acaso hay más de una? ¿Cómo es? ¿Cómo es que esto funciona? ¿No? Por la falta de recursos. ¿Qué son esos recursos? ¿Son cuestiones financieras? ¿Qué es? Ese alegato está siendo hecho en un tribunal, ¿no? Se están, ¿cómo se llama? No es la persona, diríamos la persona, no es la persona la que está en el tribunal. La persona no tiene nada que ver. La persona está bajo tierra, los gusanitos se le están haciendo su trabajito. Entonces, ese pobre que aparece ahí no es ningún ser humano, ¿no? Ahí le van a decir, ¿acaso tú fuiste más pobre que Hillel? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que abrir toda la estructura de Hillel, ¿no? Tengo que conocer. Nosotros solo conocemos él como el personaje. En que más allá del personaje, ¿no? Entonces, en las preguntas que fueron hechas, ¿no? Algunas son 4 o 5, podemos agregar muchas más para que yo pueda entender el texto. Entonces, ¿quién es el pobre? Ahí están ellas, 1, 2, 3, 4 fueron, ¿no? ¿Quién es el pobre? ¿A qué Torah se refiere? ¿Cómo entiendo el concepto falta de recurso? ¿Qué es este recurso? ¿Qué es la falta, no? ¿Y quién es Hillel? ¿Qué significa Hillel? ¿A qué hace alusión con esa palabra Hillel? Entonces vamos a esta aventura. Me regresas al texto de Yoma 35, 35A o B. 35A. Es la primera pregunta. ¿Quién es el pobre? Y esta estructura que estamos viendo se le está llevando ante el tribunal. El que se va a presentar ante el tribunal divino no es el cuerpo no tiene nada que ver en el asunto, ¿no? Está enterrado, ¿no? Para que esto ocurra ya tiene que haber partido, los gusanitos están haciendo su trabajo. Entonces el pobre es ¿quién? ¿Quién es el pobre acá? ¿Quién es el pobre? Soy yo que no tengo trabajo, que no tengo tiempo, que de sol a sol estoy trabajando, tengo 2, 3 trabajos, el dinero no me alcanza. ¿Quién es el pobre?
es el alma. Y esa alma hace un alegato ante el tribunal. ¿Qué cosa? Ella no pudo dedicarse al estudio de la Torah. Eh, muy particular ahora. Es ante el tribunal. Se está hablando de Torah. No se está hablando de ningún otro libro de religión, ¿no ve? Esto no es que yo pasé los cursos aquí, que yo pasé los cursos allá, ¿verdad? Y esta Torah que está aquí, esta referencia, às vezes nós pensaríamos é que não desentramou secretos de Torá, como às vezes se divulga. Não, não são secretos de Torá. É o verdadeiro funcionamento da espiritualidade sobre a base dos processos de correção. É a cábala luriánica. Se le está pedindo el alma, ¿en qué hiciste? ¿No? ¿Por qué no llegaste a esto? ¿Por qué no entraste a esto? ¿Verdad? ¿Por qué no estudiaste? O funcionamento da espiritualidade está falando de processo de pedido de correção, despertar ponto no coração, a limpeza da vasija, el alma embrionária, as terminologias. A isso se está falando. Não é abrir secretos de Torá. ¿No? Se uno entra na internet, quando falamos de estudar Torá, temos que abrir estes secretos. ¿No? Nos quedamos neste conceito. Não, tem que ir muito mais allá. Conseguimos superar, eu tenho que avançar. ¿No? Mira, essa é a alma e essa Torá é referência ao funcionamento da espiritualidade. Não é Torá escrita, não é complemento de bispos, não? O outro livro religioso. El alma alegou que lhe faltava recursos, não é? O alma está, su alegato que he hecho ante el tribunal, prisa, bienvenida, qué gusto. Esto es que le faltaba recursos. Cuando uno lee, uno está pensando no en el alma, está pensando en el cuerpo. Yo no puedo estudiar, ¿por qué? Porque no tengo condiciones, no me alcanza, el dinero no da, el libro no consigo. Mira, estoy colocando cosas que son del cuerpo. El cuerpo no es llevado ante el tribunal, es llevado el alma. Y esta Torah que son los procesos de los tikkunias, tikkunias soja, es el estudio del soja, de las terminologías y los recursos que son. A ver, son financieros. El alma para estudiar Torah, ¿no? No necesita recursos financieros, ¿no? Ella no necesita eso. ¿Ah? Con dinero, sin dinero, eso al alma no le afecta. Con salud, sin salud, al alma no le afecta, porque el alma no tiene problema de salud y falta de salud, de recursos o falta de recursos. Esta falta de recursos es que no hubo una interacción, no se logró el cuerpo donde ella se infundó, ¿no ve? Ella se vistió en una vestimenta, el cuerpo donde ella vino que tiene un alma animal. ¿Se acuerda que hemos visto el video? Hay un alma animal, hay un alma bestial. El alma tiene deseos, el cuerpo da placer. Se imagine quando os dois se unem, se imagina, une-se o desejo ao placer, dá um ego sem precedente e a alma se olvida lo que vino, aunque seja essa alma animalesca, bruta, não? Bestial. Por isso necessita, se acorda que hemos visto o tratado Baba Batra, ¿no? De dominarla, disciplinarla. Então, a falta de recursos é que uniéndose el alma con el cuerpo, no de una combinación maravillosa, pero es así como funciona el proceso de corrección, se inicia por lo lishma. No, no es fácil, mira qué bonito estamos consiguiendo. Y el tribunal dictamina la sentencia, ¿no? ¿Cuál es la sentencia? ¿Acaso tú fuiste más pobre que Hitler? Esto. Mira, Hitler no tenía un centavo en el bolsillo, ¿se acuerdan? Él tenía que trabajar durante todo el día y con lo que él recaudaba, él hacía recolección de leña. ¿Se imagina? Él no fue a la universidad, él no tenía un título de doctor, él no tenía un consultorio médico, él no era psicólogo, no era abogado, no era arquitecto, nada de esas cosas. Ele recolectava lenha, ele vino desde Babilônia, se trasladou de Babilônia a Jerusalém. E ele trabalhava recoletando lenha. Com o que ele ganhava,
del dinerito, él partía sus ganancias a la mitad. Mitad él utilizaba para comer, ¿no? Para sus gastos diarios, ¿no? Y la otra mitad él pagaba la cuota para poder entrar a una clase de Torah con Shemaya y Abtalio. ¿Se imagina? Por eso dice que Shemaya y Abtalio, que le antecedieron, fueron sus maestros de Hillel y Shammai, ¿no? Él pagaba. Entonces, si acaso fuiste más pobre que Hitler, ¿qué quiere decir pobre acá? Hitler vino con la misma alma que viene cualquier uno aquí abajo. La alma pobre, ¿qué quiere decir? Que tiene deseos que corregir. ¿Acaso tú fuiste más pobre que Hitler? ¿Tú viniste con más deseos de corregir que el Hitler? No, tú tenías dos, tres, cuatro. Mira, Hitler viene con un paquete, una carga enorme. ¿No es? Súper, súper pobre esto. Cuanto más procesos de corrección, cuanto más limpieza tiene que hacer el alma aquí abajo, más pobre ella es. Entonces, esa alma que se presentó allá arriba, ella no tenía tantas cosas que corregir como Hitler. Y vino de la misma forma que Hitler. Hitler se infundó en una vestimenta, tuvo que pasar todo el proceso. No es que le recolectaba leña, no es que le dividía la mitad de su sueldo, mitad para estudiar y mitad para sobrevivir, no. ¿Sí? Cuando dice que él recolectaba leña, ¿qué es la recolección de la leña? Él salía por los montes a recolectar y vendía, ¿no? Para que todo el mundo pudiera aquecerse, hacer su comidita, ¿no? La leña es el árbol de la vida. ¿No ve? ¿Se acuerda que se juzgó en la Torá un hombre porque recolectaba leños en Shabbat? ¿Se acuerda que le decía eso? Y él que hacía, recolectaba leños para poder sobrevivir. Y de la venta de esto, él daba la mitad para sus gastos personales y la otra mitad le cubría para pagar sus entradas a la yeshiva. Esa entrada a la yeshiva, ese impuesto fue colocado por Shlomo, ¿se acuerdan? Ele cobrou um valor para que todo mundo que accedera ao Beit HaMikdash tuviera que pagar para entrar. Una vez que el Beit HaMikdash fue destruido, ellos mantuvieron el impuesto y empezaron a cobrar este valor para la entrada a una yeshiva. Entonces no era todo el mundo que tenía ese acceso, ¿no? ¿Se imagina? ¿Qué quiere decir ese impuesto? Restricciones sobre restricciones que no, a veces no se logra cubrirlas, ¿no? Esto está la historia de Hillel y Shammai, ¿no? Esta sección. Déjame ver aquí, es de la época del segundo Beit HaMikdash, esto. Oh, Hillel y Shammai fueron, eso está en portugués, ¿no? Hillel y Shammai fueron los dos últimos jugos pares, ¿no? ¿Qué quiere decir? Uno es el presidente de la nación, el nazi, y el otro es el presidente del Beit Din, del Sanedrín, ¿no? Entonces había el presidente de la nación, el representante oficial, y el segundo oficiaba como presidente del Sanedrín. Eles estavam sob o reinado de Herodes, está hablando especificamente do segundo Beit HaMikdash, ¿no? Cerca de 100 anos antes da destruição do próprio segundo Beit HaMikdash. Hillel nasceu em Babilônia e mais tarde ele se trasladou à terra de Israel para estudar sobre a direção de Shemaya e Abitalion. Shemaya e Abitalion cobravam todavia o imposto que colocou Shlomo para a entrada a uma casa de estudo. Observe o detalhe. Hillel sai de Babilônia e vem a Canaã. ¿Qué quiere decir esto? No es que le salió de Babel y se fue a la tierra de Canaán. Es la partida del alma desde los mundos superiores llamada Babilonia, que quiere decir que son deseos que corregir, nada más que esto. ¿No es? Es diferente la persona que nace en Eretz Israel, no es nacer en Eretz Israel físico, no es nada de esto. Aquel que nace en Eretz Israel, él viene con una carga menos densa y aquel que nace fuera viene con una carga más densa. Por eso es que en las festividades fue codificado que quem está em Israel tem um dia específico que ele hace a festa e quem está fora de Israel ele hace 2 dias, não? Hemos visto isso dentro da pergunta ou da exposição que ha hecho Gabriela também, não? A partir de la Parashat Pinchas, de los
de los pares de animales puros y impuros que entraron en el arca, que sumando nos da 9, ¿no? Y son los 9 días de las festividades, son 7 días más 2 adicionales, ¿no? Esos 2 adicionales son por la pareja impura formada de macho y hembra. Y él es considerado, hablando de Hitler, uno de los mayores líderes. Aquí viene el problema, estás viendo, la traducción me va a jalar hacia una religión, ¿no? Está hablando de líderes judíos, no es de líderes judíos, aquí no tiene nada que ver el asunto. Es de Israel, de Asher, ¿no? Que el mayor de sus líderes que hubo en todas las generaciones, ¿no? Y el Talmud afirma que cuando fue olvidada la Torah por primera vez, mira, ahora viene la abertura del texto del Tratado Yoma, hoja 35a. Dice que cuando la Torah fue olvidada por primera vez, el Moreno puede subir un poquito más allí. Eso, cuando la Torah fue olvidada por primera vez, ah, bájamele un poquitito, unas dos líneas, Moreno. Allí. Eso. El Talmud afirma que cuando la Torah fue olvidada por primera vez, cuando hubo la destrucción del primer Beit HaMikdash, Ezra salió de Babilonia y fue a la tierra de Israel. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Yo tengo un Midrash. Este Midrash va a tomar las palabras que dice, salió de Babilonia y fue a la tierra de Israel. Cuando la Torah fue olvidada la primera vez, Ezra salió de Babilonia y fue a la tierra de Israel. Y él restableció el conocimiento de esa Torah que son los procesos de corrección. Ahora le da la segunda. Cuando la Torah fue olvidada por segunda vez, nuevamente, ¿sí? Nuevamente olvidada. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahora no es más Esdras, es Hillel que sale de Babilonia, igual que Esdras salió de Babilonia y fue a la tierra de Israel. Y él volvió a restablecer el conocimiento de los procesos de corrección a partir de la Torah. Eso está en el tratado Sukkah, la hoja 20A, si yo no estoy equivocado. Y continuando la lectura, ¿no? Dice, la humildad, el carisma que tenía Hillel, el Talmud lo describe de esta forma. Eso está en el tratado Shabbat, la hoja 30b. Está en el final de la 30b, inicio de la 31a. El último párrafo de la 30b y el primer párrafito de la 31a. La persona debe de ser humilde como Hillel, no como Shammai. Pero debe de complementar lo que no se ha dicho. ¿Sí? Entonces, la humildad en el proceso de corrección. ¿Cuál es esa humildad? Es salirse de Babel e irse a Jerusalén. Shammai nació en Jerusalén. Él no salió de Jerusalén, fue a Jerusalén. No existe esto. Es Hillel. Él sale de Babel, el alma parte desde arriba para venir a correcciones y viene a donde hay a Sherel, donde se hacen los procesos de corrección. Y continúa, ¿no? A pesar de su extrema pobreza, él continuaba a estudiar Torah y a pagar por la entrada en la casa de estudio. Y esto llevó, esta situación, ese detalle, de que llevó a los sabios a que dijeron, Hillel incrimina al pobre. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el pobre? Es el alma, no es el individuo que no tiene recursos para pagar la entrada a la yeshiva, no es esto. Esta acción, ¿por qué? Porque él no esperó entrar en la yeshiva para aprender. Él aprendía antes de entrar a la yeshiva. Él salió de Babel. ¿Por qué él salió de Babel?
Porque Babel não dava mais, Babel hubo uma crise financeira, ¿no? El alquiler estava muito alto, não havia trabalho. ¿Por qué ele saiu de allá? Mira, não é el Hitler. Ele vai culpar el alma. ¿Por quê? Porque Hitler vino com uma carga muito mais compleja de correções a que vêm outras almas em níveis mais baixos, ¿no? Com menos processo de correção. Isso está citado no Tratado de Ioma 35A, muito bem. Uhum. Y lo va a culpar al pobre por su negligencia. El cuerpo no tiene nada que ver, ese pobre es el alma, ¿no? ¿Y cómo es culpa del alma? ¿Cómo es que le recibe una sentencia desfavorable? Es que en vez que ella se acerque al Creador y ocurra el sibuque, ella se mantiene lejos. Hay una distancia entre allá arriba, entre ella y el Creador. Ella no logra más acercarse al Creador. ¿No ve? El objetivo del alma es acercarse. Acuerda que hemos visto en mundo superior ir acercándose, acercándose hasta que ella se acopla completamente. ¿Se acuerdan de las esferas, los círculos? Donde los dos círculos se unieron y se hicieron uno solo. Exactamente. Es ahí donde entra ese detalle. ¿Quién es Killer? ¿Quién es? ¿Es un personaje? ¿Quién es Killer? ¿Es una persona? ¿Quién es Killer?